Libro de los Efesios. Amén. Epístola a los Efesios, o el libro de los Efesios, capítulo 3. Capítulo 3. Amén. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Vamos a estar atentos en esta escritura en esta mañana. Efesios capítulo 3, versículo 8 al versículo 11. Y hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y el pueblo dice: Amén. amén. Así sea. Versículo 8. A mí, hablando el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias una vez más por la oportunidad de reunirnos en tu santo nombre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu buen espíritu en esta hora sea tocando nuestros corazones, sea llenándonos de tu presencia. Toma el control de los aires, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificado en nuestros corazones, y que salte una vez más a Jesucristo el Señor en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Existe una palabra o un comentario muy común en la sociedad, inclusive no solamente en esta sociedad, sino durante de toda la historia del hombre. En ocasiones ha llegado a nuestros oídos comentarios como, por ejemplo: si Dios existe, si Dios es fuerte, grande y poderoso, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios no acaba con el mal o con el diablo de manera inmediata y se acaban los problemas? Y en ocasiones este comentario que llega a nuestros oídos nos deja como sin respuesta, y es causal que gran parte de la humanidad coloque a Dios en una posición errada, aduciendo o diciendo que Dios es débil, porque si es poderoso y existe el mal, ¿por qué no la acaba? Otras podrían pensar y decir que Dios es malo, porque no acaba con el mal, viendo tanto sufrimiento sobre su creación, sobre el hombre. Y preguntas como estas pueden debilitar la fe del creyente, y es motivo, causa de que muchas personas no quieran seguir, ni amar, ni servirle a Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y esta mañana vamos a hablar acerca del propósito eterno de Dios. Pablo, en el texto que leímos, Pablo empieza a detallar y explicar una de las causas, uno de los propósitos por el cual Dios lo había escogido de ir a predicarle a los gentiles, aquellas personas que no pertenecían a la nación de Israel. Pablo empieza diciendo de que la encomienda que Dios le dio era de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. Quiere decir lo profundo, lo sabio, lo ancho, lo alto de la grande e infinita sabiduría que hay en Dios y que tiene Dios. Pablo dice de que ese es uno de los propósitos. Dice, y de aclarar, de explicar el misterio escondido de la dispensación de los tiempos en Dios. Durante la historia del hombre se ha dado esta situación en el corazón de la raza humana, este interrogante. Y en cada tiempo o dispensación, Dios ha tratado con el hombre y le ha dado un propósito. Recordemos que la palabra dispensación, que proviene del griego oikonomía, que significa palabras más, palabras menos, el gobierno de una casa o las leyes de una casa. Pablo lo que está diciendo es que en cada periodo de la existencia del hombre, Dios ha establecido unas leyes, un reglamento que el hombre tiene que obedecerle a Dios. Por ejemplo, en la época de Noé, Dios le encomendó de manera específica a Noé de construir el arca y anunciarle acerca de un diluvio. El compromiso del hombre era obedecer y creer a lo que Dios había dicho. La historia bíblica cuenta que la mayoría de la raza humana en aquella época no obedeció. Y vino un juicio catastrófico sobre aquella generación. Y diría que el hombre pudo entender después de aquel juicio, pero ya era demasiado tarde. En cada periodo de tiempo, Dios trata con el hombre. Ahora nosotros estamos en el tiempo de los gentiles, donde Dios expande su conocimiento a toda la raza humana después de la venida de Jesucristo, el Mesías. Y uno de los propósitos del apóstol Pablo es ese, de aclarar, de explicar ese interrogante que taladra en el corazón del hombre y que tiene respuestas erradas y pueden crearse una idea, un concepto erróneo de Dios, porque Dios es bueno y Él es misericordioso. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a mirar acerca del propósito eterno. En esta mañana vamos a observar desde los cielos, como le dijo Dios a Juan en la isla de Patmos: ven, sube acá, en Apocalipsis capítulo 4, y te mostraré lo que va a acontecer allá en la tierra. Juan empezó a observar de la mano de Dios lo que iba a acontecer en el futuro, mirando desde el cielo hacia la tierra. Y en esta mañana vamos a mirar acerca del origen de estas cosas, y vamos a trasladarnos inicialmente al cielo para poder entender estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor.
Génesis capítulo 1, dice el versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esos son los principios de la creación acá en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Algo como que incongruente. No se puede estar desordenado algo si se está vacía. Ezequiel capítulo 28. Vaya conmigo, Ezequiel 28. Nos empieza a hablar acerca de una creación que fue primera que la creación de la raza humana, del hombre. Amén. Y es necesario entender estas cosas. Por eso vamos a observar, a hacer una mirada desde los inicios, allá en el cielo. Ezequiel 28, el versículo 13, hablando de Tiro, un rey, toma como referencia para darle una enseñanza aquí en la tierra algo que había acontecido en el cielo. Versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalino, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí se está refiriendo a un ángel de luz. De hecho, el versículo 4 empieza diciendo: tú, querubín grande y protector. Ahí se está refiriendo a una creación angelical. Dios es bueno. Dios creó ángeles. Dios no creó demonios. Dios no creó diablos. Dios crea siempre el bien y apunta el bien y a la misericordia. Dios creó un ángel hermoso. Creó cientos de ángeles. Aquí se está refiriendo a aquella creación. Y podemos observar de que Dios es el creador de todas las cosas. Dios no fue creado. Él es Dios. Él sí creó todas las cosas. Y antes de la creación del hombre existía una creación angelical. Él creó a este ángel, poderoso ángel. Lo primero que debemos observar entonces es que Dios es creador. Y todo creador sabe y conoce cómo funciona lo que Él crea. Porque Él es el creador. Dios creó a este ángel. Segundo, dice: tú, querubín grande protector. Dios creó a ese querubín y le dio un propósito, o una tarea, o una misión. Le dio unas leyes. Recuerde la dispensación. Dios da leyes a una casa. Dios lo creó, pero también le dio mandatos sin necesidad de manipular. Dios creó este ángel protector, un querubín. Dentro de la jerarquía angelical existen los serafines, los querubines, los ángeles, arcángeles y serafines, que tienen diferentes funciones en el cielo, en la creación angelical. Y por las escrituras podemos notar que una de las funciones, o de los dones, si lo podríamos llamar así, que tenían los ángeles, el que era denominado un querubín,
significa que es un ángel de alto rango, de alta jerarquía. Quiere decir entonces que este ángel tenía dentro de toda la creación angelical un rango o una posición bastante elevada, fuerte. Hay ángeles serafines que son para adorar a Dios, para cantarle. Estos eran para proteger, fuertes. Este ángel de luz fue creado por Dios y fue colocado con un propósito en ese Edén, en ese espacio, en ese lugar que Dios diseñó para ese propósito. Su función era proteger, guardar y obedecer a Dios. La Biblia no nos habla mucho, como si habla en gran parte acerca del hombre, pero nos da luces para saber el origen de las cosas y de la parte espiritual y de los ángeles de aquella creación. Esa era la función de ese ángel. Primero que la creación del hombre. Dios lo creó, Dios le dio mandato, le dio compromiso, le dio deber, le dio responsabilidad, le dio obligación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad. Hasta que salió en ti maldad. Hay ciertos misterios. No podríamos decir de dónde se originó esa maldad, si fue influenciada por otros seres. Hasta allá no llegamos, hasta allá no llega la Escritura. Pero en la Escritura está lo que Dios quiere que el hombre sepa y entienda y conozca. Se halló maldad. No sabemos si fue por su posición, por su posesión, por su belleza, pero se halló maldad. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, la vanidad. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Aquel ángel hermoso, aquel querubín protector, por causa de su hermosura, por causa de su belleza que le dio su creador, por su esplendor, se llenó de maldad, de iniquidad. Y Dios, que conoce el corazón del hombre, porque Él es el creador, sabía lo que había en su corazón, sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba maquinando y sabía lo que iba a hacer. Pero Él es Dios que no toma ventaja ni hace zancadilla. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que lo echó por tierra, oh querubín protector. Isaías 14, haciendo alusión a esta parte, Isaías capítulo 14, versículo 13 dice, versículo 12, perdón: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquel ángel protector fue hecho de esplendor, de luces, zafiro, carbunco, esmeralda, oro, ónice, piedras preciosas. Pero la luz es Dios. Él era el reflejo de aquella luz, que irradiaba, pegaba en aquellas piedras y reflejaba, como lo es hoy en día la gracia del Señor en nuestra vida, a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es la luz. Este querubín protector, no conforme con lo que Dios le había dado, no conforme como Dios lo había creado, sino que un día empezó a maquinar en su corazón a causa de su esplendor, su hermosura, y quizás se le sometían los demás ángeles de jerarquías inferiores, y quiso ser igual al Altísimo, pero fue arrojado por tierra, porque nada ni nadie puede contra Dios. Él es el creador. Él gobierna sobre toda la creación. Lo que pasa es que Él es fiel. Él es misericordioso y Él es soberano. Y lo más probable, mis hermanos, que también surge otra inquietud. ¿Por qué Dios entonces lo arrojó acá a la tierra? Podrían decir los ángeles allá, ¿por qué no lo acabó de manera inmediata? Quizás es un interrogante que se dio allá en el cielo también, ¿cómo se da aquí en la tierra? Satanás es padre de mentira. Ahora aquel ángel de luz se convierte en espanto, en oscuridad, en Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y fue arrojado con la tercera parte de los ángeles. Quiere decir, mis hermanos, que de una u otra manera él logró en su campaña de desprestigio contra Dios mirar el corazón de los ángeles, y posiblemente, y después le digo por qué, pudo decirle a los ángeles: mira, este Dios nos manipula, este Dios no nos deja libre, este Dios nos quiere tener en sometimiento, nos obliga. Nosotros podemos ser libres. Dios respeta el libre albedrío. Y gran parte de los ángeles escucharon esa voz y con sutileza logró seducirlo y engañarlo, y que lo acompañaran en su complot. Pero la Biblia dice que Él conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Dios lo estaba dejando. Dios podía intervenir para detenerlo, pero Dios es sabio en dar leyes y decretos para que el hombre obedezca, no para que cuestione a Dios. Hay que creer y obedecer para después entender el mandamiento de Dios. Muchos entienden después que están en el infierno. ¿Ya para qué? Todos los que están en el infierno, desde el primer hombre hasta el último que cae en el infierno, todos son creyentes y creen quizás más que nosotros, porque ya lo están viviendo en carne propia. El
era verdad lo que decía la Biblia. Era verdad lo que decía la palabra, pero ya para qué. Recuerda aquel rico que veía a Lázaro, que hacía banquete. Se recuerda que falleció. Recuerda que falleció. Y dice la escritura que cuando estaba en ese lugar de tormento, ¿sabe lo que le decía? Lázaro, ve allá al cielo y háblale a 5 hermanos que tengo allá para que no vengan a dar a este lugar. Se da cuenta que creyó. Pero el Señor le respondió a través de Abraham: allá en la tierra tienen a los profetas que le hablan de Moisés. Pero ya era demasiado tarde. Quizás cuántas veces no le predicaron, no le hablaron del Dios de Israel, pero quizás se burlaba o quizás no creía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, mis hermanos, muchos siguieron la voz del maligno, la voz de ese ángel protector, y fue arrojado en tierra. Dios lo podía acabar. Claro que sí. De hecho, lo va a hacer al final de los tiempos, según Apocalipsis. Pero ¿qué pensaría? Escuchen. ¿Qué pensarían el resto de los ángeles que se les sembró esa semilla y que quizás había duda en ellos? Que les sembró incertidumbre. Pienso que si lo acabaría de manera inmediata, los demás ángeles le daban credibilidad a lo que el querubín protector les había dicho. Verdaderamente que este Dios es manipulador. Mis queridos hermanos, quiero que entendamos lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Porque Pablo dice de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio de Dios a través de los tiempos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios es sabio. Dios no ha perdido ni perderá. El que pierde es el hombre por desobedecer. Dios no ha perdido el control de su creación. Él es Dios. Ahora bien, mis hermanos, fue arrojado por tierra. Quedaría una expectativa en el cielo. Aquellos ángeles que se quedaron, ¿qué pensarían? ¿Qué estarán pensando? Ahora viene, mire lo que hace el Señor. Ahora Dios hace otra creación. La creación terrenal, cada uno de nosotros. Dios ahora continúa con su plan. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios quiere que el hombre le siga y le sirva por amor, porque Él es Dios. Ahora Dios, Génesis en adelante, el libro de los comienzos, de los inicios, el semillero de Dios, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios creó todo lo que vemos hoy en día, lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, los mares, etc. Y de último crea el hombre. Y de manera similar también lo planta en un huerto, en el huerto del Edén. Y dice Dios que los bendijo, los santificó. Y luego Dios lo colocó en aquel huerto para que guardaran y labraran la tierra. Una situación similar, algo idéntico. Pero ya había un enemigo que había desobedecido. ¿Dios estaba actuando en desventaja? No. Dios crea al hombre y le explica todas las cosas que tiene que obedecerle.
Ahora, el hombre tenía que obedecer. Una prueba fácil, una prueba de amor. ¿Cómo un padre puede saber si su hijo le obedece, lo quiere o lo ama? Cuando tiene que tomar decisiones a solas. Porque hay veces que hacen las cosas no porque broten del corazón, sino porque lo hacen por imposición. Y quizás podemos engañar a nuestros padres, pero a Dios no lo podemos engañar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Génesis capítulo 3. Y aquí vamos a argumentar muchas de las cosas que hemos hablado del cielo. Cuando crea Adán y Eva, la serpiente se le acerca tentándolos. Versículo dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: escuche, con que Dios os ha dicho. Ahí está, indisponiendo a Dios. ¿Se da cuenta? Él no cambia, Él es padre de mentira, Él es sutil, Él es astuto. Pablo dice en Corintios: pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la estrategia de él. Sutil, engañador, con que Dios os ha dicho. Es como una pregunta, un interrogante desafiante para sacar más y apuntar a otra cosa. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno. Dios pone las cosas fácil. Es más fácil comer de 10,000 clases de árbol hay para escoger, y que me digan: este solito no come. ¿Cuál es más fácil, mis hermanos? ¿Se da cuenta cómo es Satanás? A través de la astucia. Dios dijo que sí podían comer de cientos de miles de árboles, pero de uno solo, de ese no. Y empezó, quizás como empezó en el cielo, a colocar en una posición errada a Dios delante del hombre, con que Dios ha dicho, como si Dios le hubiese prohibido totalmente, como si Dios los estuviese manipulando. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios no comeréis, ni de él tocaréis, porque entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está Satanás. Seréis como Dios. Eso era lo que él quería hacer desde un principio. Seré semejante al Altísimo, subiré a las alturas y me sentaré en el monte del testimonio. ¿Se da cuenta? Aquel plan que empezó en el cielo no continúa acá en la tierra sobre la raza humana. Y es lo que él siembra en el corazón del hombre: la vanidad, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, desafiar a Dios, cuestionar a Dios. Esa es su estrategia. Seréis como Dios. Pero él no pudo ni podrá, porque Dios está en su trono. Él es eterno. Seréis como Dios. Desde entonces, mis queridos hermanos, se ha desatado una lucha en esta creación. Dios continúa su propósito eterno. Como quien dice, creación angelical arrojado en tierra. Ángeles de Dios creados. Sé que hay dudas en muchos de sus corazones, porque Él lo conoce todo. Desnudos estamos delante de Dios. Voy a continuar un plan
creación y los voy a colocar allá abajo para que desde allá de la tierra me adoren y me sirvan creyendo que soy Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los voy a colocar allá de visitante. Voy a hacer una creación que me va a obedecer. Ese es el propósito eterno de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre entienda y conozca a Dios. Y hay un contraste en esto. Luzbel, creado con cornalina, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, piedras preciosas, con música, con tamboriles, algo glorioso. El hombre, de manera contraria, creado del barro. ¡Qué maravilla! Y Dios luego le dice: te lo voy a colocar y me va a servir. ¡Aleluya! El hombre tomado del barro. Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, le hablamos al mundo espiritual, a las tinieblas. Job, capítulo 1. Esto tiene que quedar bien claro en nuestro corazón. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y narra todo lo que tenía este hombre. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Job solamente obedecía a Dios aquí en la tierra. Sin darse cuenta, Job, por su comportamiento, el temor a Dios, el obedecerle, estaba desatando una tremenda guerra espiritual en los cielos, en los aires. Y Dios conoce los corazones. Dios sabía que Satanás quería hacer caer a Job por su rectitud. Y Satanás es sagaz, astuto. Pensó que Job le servía a Dios por lo que le daba. Como ciertamente hay muchos hombres de Dios que le sirven a Dios por el vientre. A Dios se le sirve porque Él es Dios y punto. Porque Él nos amó primero. Porque no podemos pagar todo lo que ha hecho por nosotros, sino un afecto de gratitud hacia Dios. Servirle por amor. No si tenemos mucho, si tenemos poco. Dios le dijo, Satanás le dice a Dios: ¿acaso Él te sirve de balde? No lo tiene cercado de bienes, por eso es que te sirve. Quítale todo para que veas cómo va a renegar de ti. Y qué lindo que el cielo se regocija, como quien dice: te lo he hecho. Porque Dios sabía y estaba confiando en la fidelidad de Job. Dios quiere confiar en nosotros, queridos hermanos. Parece absurdo esto, pero Dios quiere contar también con nosotros. Miren, la humanidad, la mayoría del hombre, quiere seguir a Dios por interés. Por eso Jesús dijo: más primero buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. ¿Qué tal si Job fuese como los predicadores modernos, como estos apóstoles y profetas de estos últimos tiempos que se están levantando? Que no pueden caer en dificultad, una persona no puede tener porque ya está en pecado.
Y no necesariamente siempre es eso. Jesús dijo que a los pobres siempre lo iban a tener. Quítale todo si quieres, y mi siervo Job no va a renegar de mí, porque él me sirve, porque soy Dios. Y usted conoce la historia. Le quitó todos los bienes, le mataron todos los hijos, quedó en la ruina. Aún la mujer se levantó: maldice a tu Dios. Jehová dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por toda la eternidad. Y Job no renegó de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Job sabía que Dios siempre ha estado en su trono, que Dios tiene el control de toda su creación, que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es el Todopoderoso, que Dios no ha perdido una batalla ni la perderá, que Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Luego le quitó, después que le quitó los bienes, todo, le dio una enfermedad terrible. Pero Job siempre se mantuvo firme. Queridos hermanos, esto es lo que Pablo quiere instar en esta carta, o lo que nos quiere recordar en esta mañana. Dios ha trazado un propósito eterno. La gente, por no conocer de Dios y de su plan, se dejan seguir de las influencias de Satanás y cuestionan a Dios. Por eso Pablo habla del propósito eterno de Dios. Y esta guerra continúa en esta tierra. Esta batalla continúa todavía en esta dispensación. Esta batalla todavía se está dando aquí en la tierra. Satanás está empeñado en que el hombre no le crea a Dios ni le obedezca, y siembra una cantidad de duda en el corazón de la raza humana. Pone al hombre a habitar, a observar la situación de la tierra, del país, y de manera sutil empieza a ministrar en el corazón del hombre para que cuestionen a Dios, para que hablen mal de Dios, para que se haga un concepto errado de Dios. Y es lo que Pablo quería aclarar en su carta, es lo que Pablo quería enseñarle a los gentiles. Pablo en Efesios, desde el capítulo 1, empieza hablando lo que hizo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Pablo dice que hemos sido escogidos desde la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, queridos hermanos, Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene un compromiso. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un compromiso delante de Dios. Y cada vez que nosotros obedecemos a Dios, estamos ejerciendo una batalla espiritual en los cielos. En otras palabras, estamos diciendo: mira, ustedes han pensado acabar con el plan de Dios sobre su raza, sobre la raza humana. Potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus engañadores. Ustedes han pensado y han creído y quieren acabar con el plan de Dios y con la raza humana. Pero ya yo he entendido el propósito eterno de Dios. Yo voy a someterme a Dios. Yo voy a obedecer al Dios Altísimo. Y el cielo se agrada. El cielo se regocija cuando alguien se detiene a meditar y a decir: yo voy a obedecer a Dios. En otras palabras, uno le habla al mundo espiritual por la conducta y el testimonio. Satanás, espíritus inmundos, Dios es el ganador.
Dios es el poderoso. Ustedes pensaban destruir y arruinar el plan de Dios. Por eso Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Alabado sea el nombre del Señor. Tú fuiste creado en luz, nosotros del barro. Pero voy a obedecer a Dios. Voy a servirle a Dios para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. Y la Biblia, queridos hermanos, desde que empieza el libro de Génesis, capítulo 3, cuando el hombre cae, Dios lanza la promesa en Génesis 3:15. El capítulo 4 y 5 habla de las dos simientes de Caín y Abel, y desde ahí empieza la vertiente de la simiente del bien y del mal, hasta el libro de Apocalipsis. Pero Dios quiere que el hombre escoja el bien, que escoja la vida para que viva. Dios está buscando aquí en la tierra hombres que le sirvan, hombres que conozcan a Dios, que entiendan el propósito de Dios. En Israel, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 14 dice, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, y como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces volveré y discerneré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este es el interrogante de gran parte de la raza humana. Si Dios es poderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Dios sí es poderoso, pero Dios ha trazado un plan y lo ha trazado para trabajar con el hombre. Dios quiere que el hombre entienda el propósito eterno de Dios y que se coloque en disposición de Dios. Ciertamente hay maldad, ciertamente en esta tierra hay injusticia, ciertamente el malvado, el impío, el perverso es el que más prospera. Es cierto. Y se mofan, se burlan del justo, del que se guarda, del que teme a Dios, se mofan. Y eso como que en ocasiones trata de movernos el fundamento de nuestra fe. Pero Dios dice en su palabra que llegará el día en que Dios va a actuar en justicia. El libro de Apocalipsis dice que en aquel día serán abiertos los libros. El libro de las obras, el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, a la condenación eterna. Dios sí tiene el control y Dios sí tiene el poder. Lo que pasa es que hay una dispensación y hay un tiempo para que el hombre se arrepienta. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Hay un día en que Dios va a actuar, queridos amigos, queridos hermanos. Dios no ha perdido el poder. Dios tiene el control de todas las cosas. Pronto llegará el juicio final. Amén. Pronto va a un juicio donde los justos van a resplandecer, donde estaremos delante del trono blanco, donde estará la humanidad delante de Dios,
condenación eterna, otros para elogio, para estar eternamente con el Señor. Ese es el propósito eterno de Dios. Ese es el plan de Dios para el hombre. Y aquellos que cuestionan a Dios, Dios dice en este día a través de su palabra que Él es Dios, que Él está esperando que esa clase de personas se vuelvan a Dios antes que sea demasiado tarde. Él está esperando que se arrepientan, que se vuelvan al camino. Satanás está empeñado en colocar en descrédito la palabra de Dios, pero Dios tiene un remanente y busca al hombre para que glorifique su nombre desde aquí, desde la tierra. Por eso Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien conforme el propósito al que han sido llamados. Porque Satanás quiere acabar con el plan de Dios y con el hombre. Pero Dios toma en ocasiones todo lo que Él quiere hacer en maldad, sin manipular, y lo inclina hacia el bien, y se termina glorificando el nombre del Señor. Quizás Él pensó que acabando con Cristo derrotaba a Dios, y resulta que el mensaje de Cristo se ha multiplicado sobre toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y con ello se da cumplimiento al plan de Dios. En esta mañana Dios ha querido recordarnos acerca de la importancia del propósito eterno de Dios. Joven, amigo que nos escucha, no es tiempo ni es hora para colocar en una posición errada a Dios. Si durante tu vida has cuestionado y has sido una de esas personas que por tener este concepto de Dios no has querido abrazar el Evangelio de Dios, hoy es día de oportunidad de irte del lado ganador. Pablo escribió aquí en los Efesios las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. Hay un propósito divino, hay una sabiduría excelsa en Dios. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue en su trono. Dios sigue gobernando. Dios es Dios por toda la eternidad. Y su plan, su eterno plan y propósito, se dará cumplimiento por encima de toda la maldad que Satanás ha querido influenciar sobre el corazón de los hombres. La grandeza y la grande sabiduría de Dios, su amor, su belleza. Satanás quiso subir al monte, al trono del Altísimo y sentarse. Dios, que no toma ventaja, envió a su Hijo para que descendiera aquí a la tierra a salvar al hombre. Él quiso subir con soberbia. Jesucristo con humildad descendió a la tierra y se humilló hasta lo sumo para darnos salvación y vida eterna. Esas son las inescrutables riquezas, el tesoro escondido que existe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús.